Bienvenido a New Findings of the Universe, nuevos encuentros del universo. Hoy no vamos a imaginar un viaje bonito, hoy vamos a mirar de frente lo que el cuerpo humano no puede negociar. El sistema solar parece un lugar cercano en los mapas, pero cada planeta es una trampa distinta, hecha de presión, radiación, frío, calor y química. En la Tierra, respirar y caminar parecen actos simples, porque la atmósfera, el campo magnético y el agua trabajan a favor de la vida. Afuera, casi todo trabaja en contra. Si un ser humano apareciera de golpe sobre la superficie de otro mundo, incluso un segundo sería una eternidad. Y si ese ser humano llevara un traje avanzado, aún así la supervivencia sería un pulso corto contra fuerzas que aplastan metal, hierven roca o rompen moléculas dentro de tus células. Este viaje es una simulación narrada, una forma de entender los límites reales, sin fantasías. Vamos a pasar por 7 planetas, todos excepto la Tierra, y en cada uno vamos a describir lo que sentirías, lo que fallaría primero, y cómo llegaría el final. No lo hacemos por morbo, lo hacemos por escala, porque cuando entiendes cómo muere un cuerpo en Venus o en Neptuno, también entiendes lo milagroso que es existir aquí. Cada planeta tiene su firma de muerte. En uno te aplasta el aire como si fuera un océano, en otro el sol te cocina con luz sin filtro, en otro te mata el vacío y el polvo. En los gigantes gaseosos, ni siquiera existe un suelo para sostener tu último paso, solo caída, viento y presión. Imagina que tienes una nave, imagina que tienes un traje, imagina que la tecnología del futuro te permite intentarlo. Aún con esa ventaja, el reloj corre, y mientras corre, también corre una pregunta silenciosa: ¿cuántos segundos aguanta un humano cuando el universo deja de ser amable? Empezamos con el planeta que parece un gemelo por tamaño, pero que en realidad es una caldera cerrada y sin salida. Venus te recibe antes de que lo veas. El aire es denso, pesado, y no se mueve como el aire de la Tierra. Se siente como un fluido caliente que empuja desde todos lados. Sin protección, el final llega casi de inmediato, porque la presión allí no te aprieta, te aplasta. Tus pulmones no pueden expandirse, tu sangre no puede mantener su equilibrio, tu cuerpo colapsa en un instante. Pero ahora imagina que llegas con un traje diseñado para aguantar lo imposible, capas rígidas, sellos reforzados, un casco que no se deforma, y un sistema de enfriamiento interno que funciona como un pequeño planeta artificial alrededor de tu piel. Abres los ojos y todo es amarillo, anaranjado, como un atardecer que nunca termina. La luz del sol se filtra por nubes cargadas de ácido, y el suelo se extiende como una llanura de roca volcánica, fracturada, áspera, sin señales de agua, sin sombras limpias, sin horizonte nítido. Das un paso y sientes algo inquietante, la gravedad es casi como en la Tierra, así que el peso del traje no se perdona. El primer enemigo es el calor. Venus no te quema con una llama, te cocina con un horno continuo, alrededor de 470 grados. El aire mismo guarda la temperatura como si estuviera atrapada en una caja sellada. No hay alivio, ni de día ni de noche. El segundo enemigo es la química. El ácido intenta comerse cada unión, cada microgrieta, cada punto débil. Al principio, el traje resiste. Caminas, observas, escuchas el sonido de tu propia respiración, y el ruido bajo de bombas internas moviendo refrigerante. Pero el calor no es un golpe, es una marea. Empieza a saturar el aislamiento, a calentar la estructura desde fuera y desde dentro. El sistema de enfriamiento trabaja más rápido, consume más energía, y el traje se vuelve una batalla de ingeniería minuto a minuto. Luego llega el fallo que cambia todo. La refrigeración pierde capacidad, la temperatura interna sube, y el sudor ya no enfría. Solo anuncia que el cuerpo está perdiendo control. Empieza el mareo, la visión se estrecha, el pulso se acelera, el calor golpea el cerebro primero, la conciencia se apaga en una ola lenta, y el final llega sin drama, como una luz que se apaga por sobrecarga. Mientras tanto, afuera, la presión y la corrosión siguen empujando, doblando, debilitando. En Venus, incluso una armadura perfecta solo compra tiempo, y el tiempo es corto. Mercurio parece simple desde lejos, un mundo pequeño, rocoso, silencioso, pero su crueldad está en la falta de aire. Sin atmósfera no hay amortiguador, no hay capa que reparte el calor, no hay escudo que filtre la radiación. Llegas con un traje que protege del vacío, con aislamiento térmico, con un visor oscuro, con capas contra partículas energéticas.
Al bajar, el suelo se siente como ceniza y piedra molida. El paisaje es gris, lleno de cráteres, con bordes afilados y sombras negras como tinta. En el lado oscuro, el frío muerde sin compasión. No es un frío de viento, es un frío que roba energía por contacto y por radiación alrededor de 170 grados bajo cero. El traje aguanta, pero cada movimiento consume energía. Y cada minuto que pasa enfría las partes expuestas del sistema, endurece sellos, vuelve frágil lo que antes era flexible. Pero el verdadero peligro llega cuando el Sol aparece. En Mercurio el Sol no es un disco amable, es una luz blanca, brutal, que parece más grande y más cerca. Sin atmósfera, esa luz no se suaviza. Te golpea con radiación ultravioleta y con partículas que atraviesan materiales, que dañan electrónica, que alteran tejidos. El suelo se calienta rápido, sube hacia más de 400 grados, y el contraste es tan extremo que el planeta se siente como dos mundos pegados. Tu traje ahora pelea en dos frentes. Por fuera, el sol lo carga de energía. Por dentro, el sistema de enfriamiento intenta sacar el calor. Pero en el vacío, disipar calor es difícil. No puedes ventilar como en la Tierra. Solo puedes radiar, y radiar toma tiempo. El interior empieza a calentarse, no por una falla súbita, sino por acumulación. A la vez, la radiación comienza a degradar sensores, a introducir errores, a apagar funciones. Un fallo pequeño en el control térmico se convierte en una escalera hacia el desastre. Primero pierdes estabilidad de temperatura, luego pierdes control del consumo, luego se apagan sistemas de soporte. Y aunque el oxígeno esté allí, el cuerpo necesita que el traje mantenga el equilibrio. Cuando ya no lo hace, la conciencia se vuelve confusa, llega un dolor sordo detrás de los ojos. La respiración se vuelve pesada, el calor interno sube, y el daño por radiación avanza silencioso. En Mercurio, no te mata una bestia ni un veneno visible. Te mata la luz sin filtro y el vacío que no perdona errores. El final llega con el cuerpo agotado, y el planeta se queda igual de quieto, como si nada hubiera ocurrido. Marte es el planeta que más se parece a una promesa, pero su promesa viene con letra pequeña. Llegas y ves un desierto rojo, rocas dispersas, colinas bajas, y un cielo con un tono apagado, como si alguien hubiera mezclado polvo en la luz. El aire existe, pero no sirve para respirar. Es delgado, frío, y está hecho principalmente de dióxido de carbono. Sin traje, perderías el conocimiento por falta de oxígeno casi de inmediato. Con traje, puedes caminar, incluso sentir que el mundo te deja mover con facilidad, porque la gravedad es menor y tu cuerpo pesa menos. El primer peligro aquí no es una muerte instantánea, es una muerte lenta. Marte te engaña con momentos en los que la temperatura puede parecer tolerable, especialmente en zonas ecuatoriales durante el día. Pero el calor se va rápido cuando cae el sol. La noche trae un descenso brutal, y el frío puede bajar hacia 70 grados bajo cero. El traje mantiene temperatura, pero eso cuesta energía. Si el sistema falla, la hipotermia llega sin misericordia. Las manos se vuelven torpes, la mente se vuelve lenta, y el cuerpo entra en un sueño del que no regresa. Luego está la radiación. Marte no tiene un campo magnético global fuerte y su atmósfera es demasiado fina para bloquear partículas de alta energía. Eso significa que, aunque sobrevivas horas o días, cada momento suma daño microscópico, golpes invisibles al ADN, a vasos sanguíneos, al cerebro. Con un traje avanzado puedes reducir el riesgo, pero no lo eliminas. Y hay otro enemigo que parece pequeño, el polvo fino, cargado, que se mete en juntas, que raya visores, que cubre paneles, que seca superficies. En una tormenta, ese polvo se vuelve un muro, y la orientación se pierde. La muerte en Marte, para un humano con equipo, suele nacer de un detalle, un sello que se desgasta, un filtro que se satura, una batería que se agota, una línea de oxígeno que se congela. El cuerpo humano puede resistir mucho si todo funciona, pero aquí no hay margen. La respiración depende de una máquina. La presión depende de una máquina. El calor depende de una máquina. Y cuando una máquina falla, el cuerpo no tiene plan barrio. Imagina que te alejas solo unos metros de la nave, con el viento empujando polvo contra tu visor, con el cielo volviéndose más oscuro,
con la temperatura bajando. Intentas volver, pero el traje empieza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. La coordinación falla primero, luego la mente entra en niebla, y al final, Marte se siente extraño por su silencio. No hay rugido, no hay choque, solo un desierto frío donde el cuerpo se detiene, y el planeta sigue girando como si nada. Júpiter no te ofrece suelo, Júpiter te ofrece caída. Desde lejos es hermoso, con bandas, tormentas y un ojo gigantesco. De cerca, es una fábrica de radiación. Antes de entrar, ya estás dentro de un campo magnético colosal que atrapa partículas cargadas y las acelera. Incluso en una nave, la electrónica sufre, y el cuerpo recibe dosis que pueden ser letales. Ahora imagina que decides descender con un traje extremo, un caparazón diseñado para resistir presión creciente, con blindaje contra radiación, con sistemas redundantes. Saltas. Al principio atraviesas nubes frías y capas de gas. Ves remolinos, sombras, relámpagos que se extienden como cicatrices luminosas. El viento no es viento, es una fuerza que te arranca el control. Las corrientes pueden superar cientos de kilómetros por hora y cambian de dirección sin aviso. Tu cuerpo siente aceleraciones violentas, como si una mano invisible te sacudiera. Aunque el traje no se rompa, tu interior sí puede romperse. La sangre se mueve, el cerebro se queda sin flujo estable, el corazón no puede compensar, y la conciencia se apaga rápido. Si por un milagro sigues consciente, la siguiente amenaza es la presión. Cada kilómetro hacia abajo convierte el gas en algo más denso. La atmósfera se vuelve una columna que pesa encima de ti. El traje empieza a crujir, la estructura se comprime, y el espacio para tus órganos se vuelve un lujo que desaparece. Al mismo tiempo, la temperatura sube. La idea de un lugar templado en medio de un gigante gaseoso es una ilusión breve, porque la energía interna del planeta alimenta calor desde abajo. En Júpiter, morir es caer en un océano de gas que se vuelve líquido y luego algo más extraño, una mezcla donde las palabras terrestres pierden sentido. No hay una superficie donde detenerse, no hay un momento en el que digas aquí estoy, solo capas, capa tras capa, viento, rayo, presión, calor, radiación. Y mientras caes, incluso el oxígeno de tu tanque se vuelve irrelevante, porque el cuerpo deja de responder antes de que falte aire. El final aquí suele ser rápido, a veces es un desmayo por fuerzas extremas, a veces es un fallo por radiación. A veces es una compresión que hace colapsar el soporte vital. Júpiter no necesita tocarte con roca para matarte. Te mata con física pura. Y cuando todo termina, tu descenso continúa sin ti, como un objeto más dentro de una tormenta que lleva siglos rugiendo. Saturno se ve elegante, pero la elegancia no es seguridad. También es un gigante gaseoso, también exige una caída, pero con una diferencia que engaña. Desde arriba parece más suave, con tonos amarillos pálidos y nubes delicadas. Al entrar, te recibe una atmósfera de hidrógeno y helio con capas de amoníaco, y te recibe con vientos que pueden superar cualquier huracán terrestre. Te lanzas con un traje reforzado, con blindaje y aislamiento, con una cápsula personal que intenta imitar lo que una sonda soportaría. Los primeros segundos son hipnóticos. La luz cambia, aparece una aurora tenue, y luego empiezan las sacudidas. El viento te golpea como si fueras una hoja. Cada ráfaga es una pared que te gira. El cuerpo humano no está hecho para un tambor de fuerzas cambiantes. El mareo es inmediato, la sangre se desplaza, el cuello lucha por sostener el casco, la mente intenta fijar un horizonte, pero no existe. La presión empieza a subir y, con ella, el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a caer, es miedo a que el traje se aplaste poco a poco. Las juntas se tensan, las placas flexionan. El sonido del metal bajo esfuerzo se vuelve un idioma, y mientras desciendes, la temperatura cae en capas altas y luego vuelve a subir. Es un mundo donde el equilibrio térmico es una broma cruel. La química también importa. Un pequeño escape, una fisura, y el amoníaco y otros compuestos te atacan. No como ácido que quema al instante, sino como una mezcla que invade, que daña mucosas, que destruye la respiración si entra. Pero incluso sin escape, la presión sigue creciendo hasta que el traje deja de ser una casa y se convierte en una trampa. Llega un punto en el que el material ya no puede sostener la diferencia entre el adentro y el afuera. La estructura se deforma, y el aire dentro se comprime. La respiración se vuelve pesada, como si inhalaras bajo agua. Saturno,
como Júpiter, no tiene suelo para despedidas, solo tiene profundidad. El final llega cuando el cuerpo ya no tolera las fuerzas, o cuando el traje cede, o cuando los sistemas se apagan por el frío y la vibración. Y en ese instante, Saturno sigue igual. Sus anillos brillan muy arriba, indiferentes, mientras tú desapareces en una atmósfera que no termina. Urano es un planeta que muchos olvidan, y sin embargo es uno de los más hostiles para un visitante humano. Su color verde azulado viene del metano en la atmósfera, y su inclinación extraña hace que su estación sea un experimento largo y oscuro. Llegar aquí ya es un desafío, pero en esta historia llegas. Miras por la ventana y ves un mundo frío, lejano, con un solar débil, y una atmósfera donde el aire no es aire, sino una mezcla de gases que no perdona pulmones ni piel. Intentar descender es aceptar el mismo destino de los gigantes, caída sin suelo, pero aquí el frío es una sentencia. En las capas superiores, las temperaturas bajan hacia más de 200 grados bajo cero. El traje necesita aislamiento extremo, y aún así la energía se drena rápido porque mantener calor contra ese exterior consume todo. Los sistemas se vuelven rígidos, las baterías pierden rendimiento, los lubricantes se espesan, los actuadores se vuelven lentos. Cada minuto aumenta la probabilidad de que un componente falle. Luego vienen los vientos. En Urano, las tormentas y corrientes pueden ser violentas, y en un entorno tan frío, la turbulencia es una trituradora invisible. Aunque la radiación aquí no sea tan brutal como en Júpiter, sigue existiendo un entorno espacial que castiga, y la presión, como siempre, sube. El gas se densifica. La idea de que puedes flotar en un océano de gas es romántica hasta que te das cuenta de que la densidad se convierte en peso. Peso sobre tu traje, sobre tus articulaciones, sobre tu pecho. La muerte en Urano suele ser una mezcla. El frío deteriora sistemas, la presión los remata, y el cuerpo se queda sin soporte antes de entender qué ocurrió. Puedes perder conciencia por hipoxia si el sistema de oxígeno falla por congelación. Puedes morir por hipotermia interna si el control térmico se apaga. Puedes morir por colapso estructural cuando el traje ya no aguanta la presión. Y todo sucede lejos del sol, en una luz débil que hace que el final se sienta aún más silencioso, como si el universo te hubiera llevado al borde solo para recordarte que la vida necesita condiciones muy precisas. Neptuno es el último gigante, y también uno de los más violentos. Desde lejos parece un planeta tranquilo, azul profundo, casi sereno, pero esa serenidad es una máscara. Neptuno tiene vientos que pueden superar 1000 kilómetros por hora, una de las atmósferas más rápidas del sistema solar, y tiene frío extremo, con capas donde el hielo no es solo agua, sino gases congelados que en la Tierra jamás verías como nieve. Llegas con un traje y una cápsula personal, pero el primer contacto te lo deja claro. Aquí no eres un explorador, eres una partícula en una tormenta. Comienza la caída. La luz es poca. El sol es un punto brillante y distante. La atmósfera te envuelve con violencia. El viento te golpea lateralmente, te gira, te sacude. No hay estabilidad. El cuerpo intenta adaptarse, pero no puede. Las fuerzas son constantes y cambian sin patrón. A veces el final llega por trauma interno, porque el cuerpo no soporta el castigo de la aceleración y la torsión. A veces llega porque el traje pierde orientación y sus sistemas se descontrolan, sobrecalienta por dentro mientras se congela por fuera. Una paradoja que solo existe cuando la ingeniería trabaja al límite. En Neptuno, el frío no solo enfría, vuelve quebradizo el material. Un sello que en Marte duraría días, aquí puede romperse en minutos. Una línea rígida puede partirse. Una válvula puede quedarse pegada. Y cuando una pieza se rompe, el vacío relativo y la presión externa hacen el resto. La presión crece y, como en todos los gigantes, cada kilómetro hacia abajo es un salto de magnitud. Llega un punto en el que el traje empieza a deformarse, y el aire dentro se comprime. El final puede ser rápido, y aún así deja una lección enorme. La vida necesita un rango de presión, un rango de temperatura, un escudo contra radiación, y una química que no destruya tejidos. En Neptuno, casi todo está fuera de rango. Por eso, cuando miras una foto azul y hermosa, recuerda que la belleza no significa habitabilidad. Y aquí cerramos el viaje. Si esta narración te ayudó a sentir la escala real del sistema solar, apoya el canal. Suscríbete a New Findings of the Universe, Nuevos Encuentros del Universo. Deja tu comentario con el planeta que te pareció más aterrador.
Y acompáñame en el próximo episodio, donde el universo vuelve a mostrarnos que vivir en la Tierra es un privilegio raro.